En el video de hoy vamos a hablar de la última dictadura militar en la Argentina. Vamos a hablar específicamente de cómo se organizó la represión en el territorio nacional. Esta represión que luego llevó a cabo una violación sistemática de los derechos humanos. ¿Ya estaba esta organización represiva previa al golpe de Estado del 24 de marzo? Hoy Historia Argentina al Instante te lo presenta. El 24 de marzo de 1976 se produjo el último golpe de Estado militar en la Argentina, que instauraría el denominado Proceso de Reorganización Nacional. En este marco se creó la Junta Militar, integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla, por el brigadier general Ramón Agosti y por el almirante Emilio Massera. De esta forma, las tres fuerzas quedaban de alguna forma integradas en esta junta, pero no hay que olvidarse que había mucha competencia entre las mismas. A partir de este momento se institucionalizó la desaparición sistemática de personas por medio del terrorismo de Estado. ¿Qué es el terrorismo de Estado? Bueno, según especialistas, consideran que el terrorismo de Estado es que el propio Estado utilice los canales institucionales para realizar acciones ilegales de forma de imponer terror a la sociedad. ¿A quiénes está dirigido este terrorismo de Estado? Particularmente a militantes populares, militantes gremiales, estudiantiles, obreras, obreros, intelectuales, cualquier persona que era considerada una amenaza para el orden que se quería instaurar. Para llevar adelante el terrorismo de Estado, se dividió el territorio nacional. Podríamos decir que se dividió el teatro de operaciones en zonas para de esta forma agilizar y organizar esta represión. La zonificación había sido diagramada con anterioridad y había quedado establecida en octubre de 1975 por un Consejo de Defensa. Este Consejo de Defensa estaba formado por miembros de las Fuerzas Armadas, pero también estaba formado por miembros del gobierno democrático peronista. En esta directiva se delegaba a las Fuerzas Armadas la capacidad de intervenir en la seguridad interna. Todo ello respondía a la doctrina de seguridad nacional, que en Argentina tenía dos grandes influencias, la escuela francesa y la escuela estadounidense o norteamericana. La escuela francesa abogaba por una guerra no convencional, que de alguna forma legitimaba estos operativos ilegales del terrorismo de Estado. La escuela estadounidense abogaba por la participación de las Fuerzas Armadas dentro del propio territorio a fin de eliminar el enemigo comunista. Esto estaba enmarcado dentro de la guerra, la lucha de Occidente contra el comunismo. El esquema represivo en la Argentina estaba dividido en zonas denominadas zonas de defensa. Particularmente en la Argentina había 5 zonas de defensa que se correspondían con las jurisdicciones militares. Específicamente, estas jurisdicciones eran jurisdicciones del cuerpo del ejército. En este sentido, parecería que el ejército tenía más protagonismo que las demás fuerzas, ya que la organización represiva dependía de este, pero hay que tener en cuenta que depende de las zonas, otras fuerzas tomaban mayor relevancia y también las policías provinciales y las policías federales. Cada zona a su vez se dividía en subzonas y estas en áreas. Cada zona tenía una autonomía que le permitía actuar en función de eliminar esta denominada subversión. A su vez, esta organización era independiente de los gobernadores de facto provinciales. Este diagrama implicaba establecer cuán peligrosa era una zona u otra, es decir, el nivel de militancia política que había en cada lugar. Por lo tanto, se denominaban zonas calientes aquellas que tenían mucha militancia. Específicamente dentro de las zonas calientes tenemos que tener en cuenta la ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santa Fe, entre otras. En cada cuerpo del ejército donde se desplegaba el terrorismo de Estado tenía centralidad la tarea del servicio de inteligencia, que se encargaba de reunir y de procesar la información de cada zona. A partir de esta información recabada, las diferentes fuerzas intervinientes procedían al secuestro y desaparición de personas.
Previamente se coordinaba una zona liberada para que se pudieran llevar a cabo estas acciones. Una vez concretado el secuestro del detenido, de la detenida, se los trasladaba a un centro clandestino de detención y exterminio. Allí se los torturaba, se les practicaba toda clase de vejámenes a fin de, entre comillas, quebrar su voluntad, obtener información acerca de la actividad política y proceder a realizar más secuestros. Estos centros clandestinos de detención y exterminio estaban a cargo del ejército y también de las otras fuerzas, de la Marina y de la Fuerza Aérea. Y no debemos olvidar que muchos centros clandestinos estaban al mando de las policías provinciales y de la Policía Federal. La detención en un centro clandestino era completamente ilegal. No había registros públicos de dónde estaban estas personas cuando estaban secuestradas. Sus familias, sus allegados, no tenían ningún tipo de información acerca de la situación o el paradero. Sin embargo, la figura de desaparecido no era la única condición que tenían las detenidas y los detenidos, ya que podían pasar a estar bajo disposición del Poder Ejecutivo Nacional o, como se le dice abreviadamente, PEN. Esta situación tenía un cierto basamento constitucional, ya que para el 24 de marzo de 1976 la Argentina se encontraba en estado de sitio y por lo tanto, el gobierno podía disponer la detención de ciertas personas a fin de preservar el Estado de Derecho. Se supone que era una situación temporal, pero lo que predominaban eran situaciones indefinidas. Las personas que estaban a disposición del PEN debían esperar su proceso judicial, que no siempre se llevaba a cabo, y luego eran trasladadas a unidades penitenciarias, porque generalmente se las condenaba por su militancia política. Dentro de las unidades penitenciarias había muchas torturas e irregularidades, por lo cual su situación era una situación de semilegalidad. Al mismo tiempo, muchas desaparecidas y desaparecidos, para de alguna forma ser blanqueados, es decir, ser pasados a la faz pública, eran puestos a disposición del PEN. A partir de allí, se los trasladaba a unidades penitenciarias. Dependiendo de su situación particular, podían pasar allí meses o años. Teniendo en cuenta todo lo que hablamos acerca del terrorismo de Estado, es que ahora vamos a analizar las realidades particulares de la represión en cada zona de defensa. La zona número 1 estaba bajo la dirección del primer cuerpo del ejército, con asiento en la capital federal. Se encontraba al mando del general Carlos Guillermo Suárez Mason e incluía Capital Federal, la mayor parte de la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Dentro de los centros clandestinos de detención y exterminio más grandes de la zona, contamos con la ESMA, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, que estaba a cargo justamente de la Armada. Por allí pasaron miles de desaparecidas y desaparecidos, y como en otros centros, nacieron muchos bebés en cautiverio. Este centro de detención tenía la particularidad de contar con un espacio de explotación intelectual. ¿Qué significaba una explotación intelectual? Algunos desaparecidas y desaparecidos eran obligados a trabajar de forma intelectual, haciendo notas, escribiendo algún que otro artículo y también traduciendo notas de diarios extranjeros. Hasta un periodista fue obligado a hacerle una entrevista a Menotti, en ese entonces el director técnico de la selección argentina, en el marco de su propia desaparición. Pasamos ahora a la segunda zona, que está bajo el mando del segundo cuerpo del ejército, con asiento en la ciudad de Rosario. Al momento del golpe, su comandante era el general Ramón Genaro Díaz Besone. Esta zona incluía las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. El principal protagonista de la violencia estatal en esta zona no era el ejército, sino que era la policía de la provincia de Santa Fe, que tenía la sede en Rosario. Esta policía respondía directamente al comando del segundo cuerpo. Y lo que pasó con esta policía, que también pasó con otras policías provinciales y federal, es que desde los años 70 se transformó su estructura para emular la dinámica interna de las Fuerzas Armadas. El foco represivo entonces giraba en torno a las fuerzas policiales provinciales. La centralidad de la policía puede verse en que uno de los centros clandestinos de detención y exterminio más importantes de la zona pertenecía a la estructura policial y era el Servicio de Informaciones.
Ahora pasamos a la zona número 3, que está a cargo del tercer cuerpo del ejército, con asiento en la ciudad de Córdoba. Recordemos también que Córdoba era una de las denominadas zonas calientes, así como Rosario y Buenos Aires. Esta zona estaba al mando del general Luciano Benjamín Menéndez y estaba compuesta por las provincias de Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. Dentro de los centros clandestinos de detención de esta zona, podemos mencionar el CCD del Departamento de Informaciones de la Policía Provincial, que se ubicaba en la ciudad de Córdoba. Y tenemos que tener en cuenta también que en todas estas zonas, además de centros clandestinos, solía haber centros de semilegalidad. Pasamos a la zona 4. La zona 4 tenía la particularidad de estar bajo el comando de los institutos militares. Tenían asiento en el centro de Campo de Mayo y estaban al mando del general Santiago Omar Riveros. Dentro de esta zona se encontraban partidos del conurbano de Buenos Aires, partidos particularmente del norte y del noroeste. Podemos pensar, por ejemplo, en Vicente López, Campana, Zárate, Tigre, entre otros. Esta zona, al no ser una zona muy grande, se dividía directamente en áreas y no en subzonas, que luego se dividirían en áreas. Dentro de esta zona, el centro de detención clandestino más grande, más llamativo, fue Campo de Mayo. Este centro de detención, denominado El Campito, fue uno de los mayores centros de exterminio durante la última dictadura militar. Y desde allí, también como desde la ESMA, salían los denominados vuelos de la muerte, que se encargaban de tirar detenidos y detenidas, desaparecidos, vivas y vivos al Río de la Plata. Pasamos a la zona número 5. Esta zona estaba bajo el mando de Osvaldo Aspitarte y estaba también al mando del quinto cuerpo del ejército. Tenía asiento en Bahía Blanca y estaba integrada por Bahía Blanca, partidos al sur de la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y el territorio nacional de Tierra del Fuego. Y en Bahía Blanca se encontró uno de los centros de detención clandestinos más grandes de esta zona, que era La Escuelita. Por La Escuelita pasaron cientos de personas y la mayoría de los detenidas y detenidos de este centro de detención clandestino continúan desaparecidos y desaparecidos. En este video, Historia Argentina al Instante te presentó la organización de la represión en el territorio nacional argentino durante la última dictadura militar. ¿Conocías las zonas de defensa? ¿Sabías que habían sido establecidas previo al último golpe de Estado? Si querés saber más, déjalo en los comentarios, dale like al video, suscríbete y nos vemos la próxima.